Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar elaboramos todos nuestros panes con masa madre natural de cultivo propio, con las mejores harinas, amasados cortos, con reposos largos, con lentas fermentaciones. Formamos a mano y horneamos en horno de solera alimentado con leña. En Rico Paladar elaboramos panes rústicos de trigo, integral, centeno, espelta, sarraceno, maíz, avena y una gran variedad de especialidades con ingredientes base: semillas, aceitunas, frutos secos, especias. En ningún caso utilizamos preparados industriales. ¿Cómo puedo saber si un pan es realmente de masa madre natural y de fermentación lenta? El pan de masa madre natural y de fermentación lenta le salen en las cortezas unas pompitas típicas de la sal. Tiene una miga amarillenta por la harina del grano completo y un toque de acidez que lo hace muy diferente y característico. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Tengo 42 años y soy de aquella mágica generación de los 80. Soy, como bien dice Sergio del Molino, de la generación X y los primeros millennials. Y sí, estoy también de acuerdo con él al determinar que pertenezco a la denominada como X. Y fíjate si lo creo, que mi ordenador, fiel compañero de mis andanzas literarias, no es capaz de reconocer la palabra millennials. Ahí está el pobre, subrayándola en rojo una y otra vez. Y por mucho que intento que el corrector haga su trabajo de evolución lingüística, el desgraciado solo sabe indicarme digeniales, ieniales, milenillos, que por cierto tampoco sé qué cojones es. Bien, pues eso, que soy de la generación del naranjito, de las sombreras y del último de la fila. Pero aún así, tengo la suerte de haber vivido entre dos mares, pues he conocido una etapa desaparecida para las nuevas generaciones, y que tampoco se piensen que eran algo de otro mundo, y esta actual, donde a pesar de no saber ligar en una web de citas, ni tener ni idea de TikTok, ni saber qué carajo es Twitch, me defiendo más o menos con soltura. Pese a lo dicho, Tampoco es que sea un dinosaurio con un busca en el bolsillo y rebuscando en los supermercados la tulicrén de fresa. No, claro que no. Pero conociendo parte de la evolución de esta nueva etapa que nos ha tocado vivir, sigo sintiéndome más que cómodo. Cuando miro a mi biblioteca perfectamente ordenada, leyendo mi prensa los domingos y quedando con alguno de mis viejos colegas para recordar buenos tiempos, escuchando mi música de siempre o levantando la mirada de la jodida pantalla del móvil para relacionarme con la gente. En fin, tengo esa suerte y os aseguro que no echo en falta nada de lo demás. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante
Y hoy en Café de Levante vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de poesía, de edición, de libros, y para eso se encuentra con nosotros Antonio Aguayo Cobo. Él es presidente de la editorial Peripecia Libros, escritor y doctor en Historia del Arte. Antonio, muy buenas noches, muy buenas tardes, por si lo vemos por la tarde, y es todo un placer tenerte aquí en Sanlúcar y en Café de Levante. Buenas tardes, y el placer es mío, y ante todo, gracias por invitarme a tu programa. Antonio, estamos rodeados de libros, hemos estado fuera de cámara hablando de libros, porque, bueno, eres escritor, eres apasionado también de la literatura. ¿Qué libros han marcado tu vida, Antonio? Ha habido etapas. Ha habido, como lector, el primer libro que me marcó de una manera indeleble durante muchísimos años fue Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos. Eso fue un libro que yo leí más o menos cuando tenía 18, 19 años y me dejó absolutamente marcado la nueva forma de narrar, lo que es el diálogo interior, que yo no conocía, y ese libro me marcó. Después, a nivel de historiador de arte, a mí me marcó un libro fundamental que es Estudios de Iconología de Erwin Panofsky. Me hizo cambiar la forma de ver el arte, me hizo cambiar la forma de ver la vida, y a partir de ahí inicié mi carrera como investigador, utilizando el método iconológico del Warburg Institute. Pero después ha habido muchísimos libros que me han marcado. Después, por ejemplo, en cuestión ya más actual de feminismo, a mí me ha marcado muchísimo Silvia Federici, Revolución en punto cero, por ejemplo, es un libro fundamental para entender el feminismo actual. Después ha habido otras épocas que me han marcado otras cosas, pero creo que cada época de la vida hay un libro o varios libros que te han marcado. Y además que puede incluso hasta derivar tu tendencia a la hora de escribir, ¿verdad? Por supuesto. Después, por ejemplo, hay un escritor que ya hace 10, 12 años que a mí me ha marcado profundamente, que es José Saramago. José Saramago, por ejemplo, el ensayo sobre la ceguera o sobre la lucidez, son libros que te agarran por dentro y te hacen replantearte toda la sociedad, toda la vida, y te hacen ver la vida de otra manera. A partir de que yo leí Ensayo sobre la ceguera, me fascinó de tal manera la literatura de Saramago, que yo creo que actualmente tengo todo lo publicado por Saramago. Pero es que es un personaje, un hombre que con una implicación social realmente importante. Por eso te digo que cada época de la vida ha tenido unos libros, uno o varios libros que te han ido marcando y te han ido marcando ese devenir tuyo en la vida. Por ejemplo, en una novela que escribí, El hombre nocturno, que la tengo aquí, de alguna manera, y eso poca gente lo sabe, es un homenaje a Saramago, porque, por ejemplo, el protagonista se llama Ricardo en honor a ese primer libro que hizo Saramago, Un año de la vida de Ricardo Reis. Entonces, Ricardo es el alter ego de Saramago. Bueno, es Fernando Pessoa, es realmente Ricardo Reis. Y de alguna manera, pues es un poco un homenaje a ese Saramago, pequeñito, porque Saramago está en el Olimpo y yo estoy aquí abajo. Pero bueno. Antonio, ¿es una biblioteca un botiquín de primeros auxilios contra la necedad humana? La biblioteca, a ver, yo no entiendo la vida sin una biblioteca. Yo he ido marcando, haciéndome con una biblioteca. Actualmente, pues en casa tenemos 6.000 o 7.000 libros, pero creo que la biblioteca es lo que tú vas necesitando, tú lo vas comprando
o lo vas leyendo y te va haciendo, y siempre vas a recurrir a aquellos libros que te han marcado, siempre vas a recurrir, hay una parte de la biblioteca que son libros de consulta, tanto mi mujer como yo somos de historia del arte, entonces hay un apartado que son los libros de arte, que son los que estás consultando continuamente, los libros de emblemas, los libros de iconografía, los libros de Renacimiento, los libros de tal, pero después hay otra parte donde tú te has ido haciendo poco a poco, es lo que tú dices, pues el botequín de primeros auxilios, es decir, ese libro que leíste de feminismo, ese libro que leíste pues de una teoría política, o por ejemplo los libros, me acuerdo de aquellos libros del año 68 de Herbert Marcuse, o me acuerdo por ejemplo un libro que me marcó mucho, Historia del arte y lucha de clases, de Adji Nicolau, que cuando yo estaba estudiando en los años 60 y tantos, 70, estaba muy en boga. En fin, son libros que te marcan y que tú los tienes ahí como un referente, y siempre cuando tienes una duda, lo que sea, vas a recurrir a esos libros que muchas veces te dicen, ¿para qué conservas un libro si ya lo has leído y a lo mejor no lo vuelves a leer en la vida? Es cierto, puede ser que, pero lo tienes ahí en un momento determinado. No entiendo, por ejemplo, leer un libro y desecharlo ya y decir, se acabó. Yo tampoco. Además forma parte de tu vida, sobre todo cuando es un libro que a lo mejor has tratado, que has subrayado, que has puesto tus ideas, que has trabajado sobre él, cuando lo vuelves a recuperar al tiempo, una forma parte de tu vida, de tu pensamiento en su momento, de tal. Yo creo que guarda una línea, ¿verdad? Claro, paralela. Además, yo creo que estamos hechos de lo que leemos, de las pelis que hemos visto, esas películas, por ejemplo, de Ingmar Bergman que veíamos en el cineclub de la universidad y que hoy a lo mejor te parecen pesadas, pero tú estás hecho de lo que has vivido, de tus amistades, de tus amores, de tus libros, de tus películas, de tu música. No podemos entendernos a nosotros mismos sin todo ese bagaje cultural que has tenido. Y sobre todo pues con la gente que te has relacionado, con la gente que has hablado, las tertulias que has tenido y las peleas que has tenido con tus amigos. Yo creo que estamos hechos de... Tenemos, Antonio, encima de la mesa una colección de vino de diferente temática, pero eso sí, todas de la editorial Peripecia Libros, en la cual eres presidente. ¿Cómo nace Peripecia Libros, Antonio? Peripecias Libros nace hace unos 8 o 9 años y la funda Juan Félix Bellido con una compañera y al año siguiente yo me acerqué a la editorial para publicar un libro que se tituló en su día El sexto día, que es un libro de iconografía, los animales en el arte del Renacimiento. Y bueno, nos hicimos amigos y al cabo de unos meses me dijo, oye Antonio, ¿por qué no entras a formar parte de la editorial? Yo en ese momento podía disponer de un poco de dinerillo, casi nada. Dije, bueno, pues venga. Y a partir de ahí me impliqué y aquí estamos. Yo siempre había tenido la idea, desde hace muchísimos años, de fundar una editorial. El mundo de los libros es un mundo apasionante, que a mí me llamaba muchísimo la atención, pero no tenía ni idea de lo que era la edición. Sin embargo, cuando Juan Félix me propuso que entrara y me zambullí de pleno en eso, hay que decir una cosa. Yo entré en el momento que me jubilé, entonces disponía de mucho tiempo libre. Entonces, a partir de ahí, hice algún curso de edición y sobre todo el día a día. Coger un poco lo que es la dinámica de una editorial. Y después entraron 2 socios más, que además uno fue un antiguo alumno mío,
Yo he sido profesor de media durante muchísimos años, aunque he dado clase también en la facultad, pero yo me considero profesor de media. Un alumno mío, al que quería mucho, que a lo mejor incluso tú lo conoces, David Gallardo, que trabaja en Canal Sur, y bueno, y ahora pues es la época en que la editorial está funcionando mejor. Durante mucho tiempo nos costó dinero, ahora no es que nos dé dinero, pero no perdemos, por lo menos. Claro, que sí, es bastante. se autofinancia, ¿no?, con las publicaciones. ¿Qué filosofía guarda la editorial? La filosofía es la libertad. Libertad y cultura. A ver, nosotros queremos, es una editorial pequeña. Nosotros no podemos presumir de hacer grandes tiradas, pero sí podemos presumir de hacer ediciones muy cuidadas y sobre todo apostar por la cultura. Una cultura local, pero no localista. Entonces, apoyamos las iniciativas, por ejemplo, de gente que quiere publicar, y tenemos una cosa que es la calidad. Es decir, tampoco queremos publicar todo lo que nos caiga en las manos, porque hay cosas que son infumables. Hombre, claro. Entonces, pero, y después queremos que sea un baluarte de libertad en esta época ciega en que parece que vamos al pensamiento único y cosas por el estilo. Entonces, nosotros queremos que nuestra editorial, siempre y cuando los libros tengan unos valores democráticos, unos valores culturales, tengan cabida en nuestra editorial. Hemos estado habitualmente en Café de Levante, cuando hablo con escritores, con amigos del mundo de la poesía, de la literatura, que han publicado sus trabajos, siempre les he hecho una pregunta, pero ahora que estoy con un editor se la voy a hacer porque la verdad que me interesa muchísimo este tema. De un tiempo para acá se ha puesto muy de moda la autopublicación. ¿Qué te parece a ti ese formato de que se pueda cada uno autopublicar sus libros y quizás se cope el mercado de una línea paralela de literatura? Es una salida, pero a ver, la autopublicación tiene muchas limitaciones. En primer lugar, tú entregas el ejemplar, te lo imprimen y te lo dan. No te distribuyen en una distribuidora. Y también tiene una cosa muy importante, que es que no hay una corrección de textos. Es decir, nosotros cuando hacemos una publicación, el autor o autora nos da el texto, lo corregimos, hacemos una primera corrección, después lo mandamos a maquetación, esa maquetación puede tener fallos o no, hay que corregirlo, tenemos hasta 2 correcciones, y cuando el libro sale a la luz, estamos seguros de que dentro de lo que cabe está perfecto, aunque la perfección no existe. Siempre se nos escapa una errata o algo por el estilo, claro, pero eso es inevitable. Además pasa en las mejores obras. Pero hay un proceso de corrección y de perfección. En la autocorrección tú mandas tu texto, lo imprimen, te lo dan y tú ya te buscas la vida. Entonces, creo que si tú lo que quieres es publicar por publicar, vale, tiene un sentido, pero en el momento que tú quieras que tu obra esté distribuida en los canales de distribución habituales, que tú puedas encontrarte tu libro en una librería o en una biblioteca o en un supermercado, tienes que recurrir a un canal de distribución, una distribuidora a nivel nacional. Entonces, la autopublicación evidentemente tiene un mercado. Si tú tienes, por ejemplo, muchos contactos, te autoeditas y lo distribuyes entre tus amigos, pero después carece de otra parte muy importante, que es la distribución a nivel nacional. Y quizás también un poco el valor académico, ¿no? Si hablamos de algún tipo de libro de historia o de investigación, hacer una autopublicación quizás puede carecer quizás de ese... A ver, a nivel académico, por ejemplo, la autopublicación no te la tienen en cuenta.
Es decir, tú quieres hacer un currículum, tú te autopublicas y ese libro no cuenta. Tu libro tiene que estar publicado o bien por una editorial académica, como es por ejemplo una universidad o una institución, o si no, una editorial comercial, que tenga su depósito legal, que tenga su ISBN y que sobre todo tenga un reconocimiento. Entonces, la autoedición a nivel académico no tiene valor. Realmente hoy día un investigador que quiera publicar un trabajo nunca se le ocurre recurrir a la autopublicación porque es tirar el dinero, dejando aparte que la autopublicación sale muy cara en el sentido de que ellos te ponen un precio. Yo conozco, por ejemplo, una chica que publicó y una parte muy importante de los libros tenían errores, pero por ejemplo de páginas en blanco. Claro. Y ahí no se hace responsable nadie. Claro. Entonces, creo que la editorial te garantiza una calidad, te garantiza que va a tener todos los requisitos legales, ISBN, depósito legal, etcétera, etcétera, y sobre todo va a tener una distribución a nivel nacional. Antonio, dentro de las diferentes temáticas que tiene Peripecia Libro, tenemos una aquí encima de la mesa, que es la colección del vino, variabinaria, pero que se engloba todo dentro de una colección sobre temática de vitivinicultura y de vino, ¿verdad? Sí, es lo que nosotros denominamos cultura del vino. ¿Y esa cultura del vino cómo surge, cómo nace en Peripecia Libro? A ver, la colección Cultura del Vino tengo que reconocer que fue una idea mía. Cuando estábamos empezando en esta nueva etapa, cuando entraron estos dos socios y tal, yo me daba cuenta que había en nuestra editorial un vacío muy grande, que era el vino. En una ciudad como Jerez, en la que el vino es fundamental, que Jerez le da nombre a un vino específico, entonces yo les propuse a mis compañeros, les dije, oye, ¿qué os parece si hacemos una colección de vino? Y me dijeron, vale, si tú te ocupas. Dije yo, vale, pues yo me ocupo. Y yo tengo la suerte de ser amigo, muy amigo, del máximo historiador de vino, y no creo que sea pedantería decirlo, a nivel español, que es Javier Maldonado. Amigo Javier Maldonado. Javier Maldonado sabe mucho de vino, pero sabe mucho de vitivinicultura. Y en un viaje que hicimos a Málaga, porque íbamos a hacer unas fotografías de un emblema para una publicación, viniendo para aquí, le dije, oye Javier, yo tengo la idea de hacer una colección de vino. ¿Qué te parecería si tú te hicieras cargo de la dirección de la colección? Javier, que no se esperaba el tema, me dijo, mira, déjame pensarlo. Dice, porque me has cogido así, a bote pronto y no sé qué responderte. Digo, bueno, piénsalo. Y al cabo de unos días, lo llamé, digo, oye Javier, ¿has pensado lo que te propuse el otro día? Me dice, mira, me parece muy interesante, pero yo te voy a poner una serie de condiciones. Digo, a ver, dime. Pues que yo tenga manos libres y sobre todo una cosa fundamental, que los textos tengan calidad, que sean inéditos y que tengan rigor. Y para eso, si quieres que montemos la colección, ponemos un consejo editorial, un consejo de redacción, un consejo científico, y que todos los libros que publiquemos de la colección esta, de historia de la vinatería, sean evaluados por evaluadores externos ciegos. Entonces, todos estos libros, por ejemplo, El viñedo en Jerez durante el siglo XV, que es el primero que publicamos, sí, va a dos evaluadores, no se dice quién es el autor, el autor tampoco sabe quiénes son los evaluadores y hacen un dictamen. Entonces, ese dictamen nos dice
si el libro es apto para publicar o si se puede publicar con modificaciones. Entonces, yo le dije, yo estoy de acuerdo, digo, yo lo que te quiero decir es que si tú te haces cargo de la dirección, tienes las manos libres para hacer lo que tú quieras. Dijo, pues entonces a partir de ahí podemos hablar. Y efectivamente, el primer texto que nos llegó fue este de Emilio Martín y Enrique José Ruiz Pilares. Lo vimos, nos pareció que tenía muchísima calidad y a partir de ahí montamos el diseño, montamos la colección, montamos lo que era el logo de Cultura del Vino. Y de alguna manera este fue el libro que marcó la editorial en el sentido de montar esta colección. Lo que pasa es que después nos dimos cuenta que no todos los libros podían tener evaluación externa, porque por ejemplo el de Hechos sobre el vino de Jerez de Henry Vizetelly, un clásico del siglo XIX que estaba sin traducir. Esto no se podía evaluar. Claro, estaba evaluado por el tiempo. Entonces, Javier me dijo, Antonio, ¿qué te parece si dentro de la colección hacemos 3 series? Una, Historia de la vinatería, que esos son los libros científicos, con evaluadores externos, toda la parafernalia. Otro, que le vamos a llamar Variavinaria, en el que van a tener cabida varias cosas. Y después una tercera colección que sería ¿verdad? Memorias. A mí esta colección le tengo mucho cariño porque es la memoria viva de aquellas personas que han estado metidas en bodega, en el mundo del vino, etcétera, etcétera, y que queremos que quede constancia. Yo le propuse a Javier, digo, mira, Javier, el de Historia de la vinatería va en negro porque el negro es, digamos, un color universal. Pero el Variavinaria que vaya en el color del vino tinto. Y la memoria que vaya en el color de la solera. Una solera que evidentemente esas personas que nos dicen que nos dan sus memorias, es la solera sobre la que tiene que fermentar el vino de las nuevas generaciones. Claro. Pues Antonio, si te parece, nosotros vamos a pasar a unos anuncios publicitarios y seguimos hablando de libros y de literatura. Muy bien. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos tras unos anuncios publicitarios. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar, al utilizar harinas de la mejor calidad, no podemos caer en el error del sobreamasado, porque las deterioran y las oxidan. Nuestros amasados son cortos para conservar todas las propiedades del grano. Para dar fuerza a nuestras masas, compensamos con numerosos pliegues, largos reposos y lentas fermentaciones, que le darán al pan todo el sabor del cereal y aumentará su conservación una vez horneado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable, un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de literatura, de libros, de ediciones, y para eso se encuentra con nosotros Antonio Aguayo Cobo. Antonio, te encontrabas antes de pasar a publicidad hablando de la colección del vino,
pero también dentro de esa colección o de esa temática que tiene Peripecia, nos encontramos aquí con una colección en blanco, que es la colección o una línea que se llama Al-Ándalus, ¿verdad? Y que sigue también, bueno, pues una línea paralela dentro de Peripecia Libros. Cuéntanos un poquito qué forma Al-Ándalus. La colección se llama A del Ándalus. A del Ándalus, perdón. A del Ándalus. Y el director surgió de la mano del director de la colección, es Miguel Ángel Borrego. Sí, además amigo mío, y ha venido precisamente a presentar la Revolución Mudéjar. Es además un gran arabista, sí, uno de los principales arabistas que tenemos ahora mismo en España. Y entonces nos mandó algún libro, por ejemplo este de la Revuelta Mudéjar, que es un libro interesantísimo, en el que pone patas por hombro toda la historia. Pero nunca mejor dicho, lió una buena con este trabajo. La lió buena. Puso patas por hombro la historia de Jerez. Sí. Jerez no es el año que se dice que se conquistó, etcétera, etcétera. Y entonces le encargamos, surgió de una manera prácticamente espontánea, que él se hiciera cargo de esta colección, A del Ándalus. Llevamos ya 6 o 7 libros y lo que pretendemos es que estos libros de A del Ándalus, que además tienen un formato muy manejable, se conviertan en un punto de referencia para la historiografía del Ándalus. Y realmente hasta ahora los que tenemos publicados son unos libros que han tenido un gran impacto, porque se han convertido en referencias obligadas para los historiadores de Al-Ándalus. Y ahí estamos. Ahora queremos modificar un poquito A de Al-Ándalus, pero también que entre el mundo sefardí, que creo que es muy importante porque la cultura judía en España realmente ha sido fundamental. No podemos entender nuestra cultura, nuestra idiosincrasia sin ese aporte cultural, por un lado de Al-Ándalus y por otro judío. España, creo que afortunadamente siempre ha sido un territorio de tolerancia, y durante mucho tiempo fue el territorio de las 3 culturas, y ahí es donde entramos nosotros, que esas 2 culturas de Al-Ándalus y de Sefarad, de los sefardíes, que tengan cabida en nuestra editorial. Antonio, eres doctor en Historia del Arte. Yo soy doctor en Historia del Arte, sí. ¿Por qué decides, digamos, derramar tu tiempo y tu dedicación a la historia del arte? La investigación es un vicio. Tú cuando empiezas a investigar te das cuenta que necesitas seguir investigando. Yo descubrí la investigación muy joven. Yo hice la tesina, lo que entonces se llamaba la tesina. Estaba estudiando todavía en la facultad, y cuando acabé quinto, que entonces teníamos quinto, en septiembre presenté la tesina. Y la hice sobre yo te dije antes que me había marcado mucho un libro que era Estudios sobre iconología de Panofsky. Cuando descubrí el método iconológico, dije yo, esto es lo mío. Entonces, el método iconológico estudia el arte, pero estudia el arte como una forma de cultura dentro de una sociedad. Sí, en un espacio, contexto, tiempo, ¿no? Claro, no es... A ver, la visión romántica del arte te dice, miramos un cuadro, admiramos la belleza y nos quedamos extasiados con la belleza. Eso es mentira. La belleza va implícita, pero sobre todo el cuadro quiere decir algo. Un cuadro, una escultura, una fachada, si tú haces una fachada en tu palacio y le pones una serie de figuras, es que quieres transmitir una idea. Entonces, yo dije, a ver,
a mí no me vale con decir eso es muy bonito, yo quiero saber lo que significa. Y mi tesis de licenciatura, mi tesina, yo estudié en Santiago de Compostela. Soy licenciado en Historia del Arte por Santiago de Compostela. Entonces, la tesina fue el simbolismo de las fachadas renacentistas en Santiago, en Compostela, que después apareció como libro al cabo de un tiempo. Claro, a partir de ahí, pues tú dices, tengo que seguir investigando, no me puedo quedar, y siempre he tratado de conjugar mi labor docente con una labor investigadora. Tengo que reconocer que le he quitado muchísimas horas de convivencia a mi familia, a mis hijas, a mi mujer, porque yo cuando hice la tesis, la hice sobre Jerez, yo durante la mañana daba clase, por las tardes me iba a la facultad o me iba a la biblioteca a coger datos, etcétera, etcétera, y así me salió una tesis de 1000 y pico páginas. Entonces, claro, tú dices, es mucho escribir, pero sobre todo lo que tiene el método iconológico es que para tú poder acercarte al método iconológico no te vale con saber arte, tienes que leer literatura de la época, tienes que leer filosofía, tienes que leer teología, tienes que leer un poco lo que va a conformar pensamiento de la el época. Pensamiento de la época. Claro. No te puedes acercar a una obra concreta sin estar en posesión de las claves que la han hecho posible. Y no es tarea fácil. Y yo soy un investigador, digamos, de medio pelo. Pero para llegar a entender esa obra tienes que tener un bagaje de conocimientos muy grande que no te da simplemente la contemplación de una fachada de decir qué bonita es. Eso te quedas en la epidermis, claro. No entiendes nada. Una tesis que era arquitectura jerezana en el Renacimiento, ¿no? Arquitectura jerezana religiosa en el Renacimiento, ¿no? Tenía dos partes, la arquitectura, porque la dividí en la arquitectura religiosa y la arquitectura civil. La arquitectura religiosa la publicó la Universidad de Cádiz en 3 volúmenes y la arquitectura civil ha ido saliendo en artículos, en congresos y tal, pero a mí me gusta más la arquitectura civil que la arquitectura religiosa, en el sentido de que tiene un bagaje cultural mucho más grande. Antonio, ahora actualmente cuando paseas por vas a Andalucía, por Cádiz, por el Sanlúcar, el puerto, ¿cómo ves el estado de nuestro patrimonio actual? Ya no solo religioso, sino civil, ¿no? Está muy abandonado. A veces, mira, te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que es, yo lo llevo en el corazón, el Palacio de Riquelme en Jerez. Sí. Que está en la Plaza del Mercado. Cuando yo empecé a hacer la tesis allá por los años 90, estaba caído, estaba las puertas abiertas, aquello era un chutadero, etcétera, etcétera. Denunciamos, tal, se cerraron las puertas, pero el palacio ha seguido cayéndose. Claro. Hoy día, si tú entras dentro del palacio, son 4 muros que se ha caído todo. Entonces, ¿por qué? Se han acometido otras obras, pero creo que la cultura interesa muy poco a las administraciones públicas. La cultura es, digamos, un elemento de segundo orden donde interesan mucho más otras cosas, que tengan más impacto político y que tengan más rentabilidad política. Claro. Mira, Antonio, cambiando un poco de temática, estuve hojeando pues, tu vasta investigación, tus libros publicados, y hay un libro que me llamó mucho la atención, que se llama Los emblemas morales del nacionalcatolicismo. Cuéntanos un poquito por qué surge el proyecto y en qué ha sido ese trabajo de investigación. A ver, ese trabajo
nació un poco por casualidad. Un amigo, ya fallecido, al que yo quería mucho, me pasó un tablero de parchís, un tablero de la OCA. Un tablero de la OCA que está editado en la época del franquismo, aproximadamente en el año 42, que se titula Vida del cristiano. Y me dijo, mira, Antonio, échale una ojeada a ver qué te parece eso. Yo, sinceramente, lo cogí un poco escéptico. Dije yo, una cosa del franquismo, pero cuando lo empiezas a analizar, es la manipulación ideológica del franquismo en la escuela. Eso, yo he estado investigando, se mandaba a las escuelas. Entonces los niños y niñas, sobre todo los niños, porque en el franquismo estaban muy divididos niños y niñas, se les enseñaba cómo tenía que ser su vida, desde el bautismo hasta la muerte. Entonces, claro, cuando empiezas a analizarlo, te das cuenta que realmente yo creo que está hecho por un jesuita. Y los jesuitas son los grandes emblemistas del siglo XVI-XVII. Y lo que ahí hicieron es un libro de emblemas, pero en forma de juego de la OCA, de tal manera que fuera inculcando una serie de valores en la mentalidad de un niño de 7, 8, 9 años, que jugando al juego de la OCA le fuera diciendo que tenía que ser el jefe de la casa, que era superior a las niñas, que tenía, por ejemplo, hay dos amigos, uno que es el bueno y otro que es el malo. El niño malo siempre va vestido de rojo. Claro, lógico. Y el niño malo, pues por ejemplo, se avergüenza de su padre, porque su padre es un borrachín. Y el padre acompaña a su padre y el padre es un borrachín que está en tal. Entonces, tú ves esas viñetas que a lo largo de, en vez de el juego de la OCA, tiene 64 casillas. Este tiene 100, a la manera de los libros de emblemas, que los libros de emblemas tienen más o menos 100 emblemas. Entonces, ¿qué hizo? Pues un recorrido por la historia o por la vida de un niño, diciéndole lo que está bien y lo que está mal. Y evidentemente lo que al final, para ser bueno, lo divide en dos: la vida activa y la vida contemplativa. El niño bueno se va a meter a cura, no, el niño bueno se va a casar, va a tener familia, va a tener hijos, y el niño malo que se convierte se hace cura. Sí, va a redimir a redimir los pecados que ha cometido contra... Y redime también a su familia, claro, etcétera, sí, es algo muy... Entonces, una vez que hice el análisis, lo fui comparando con los libros de emblemas, por eso digo, los emblemas morales del nacionalcatolicismo. A mí me ha recordado el estudio que has hecho sobre ese tablero. Hace unos años llegó a mis manos unos recortables también de los años 40, de Mariquita Pérez, la muñeca Mariquita Pérez, y había unos recortables que era ella vestida de militar, como los militares que estuvieron en la guerra del Rif, ¿no? Que estuvieron en la guerra contra Marruecos, y literalmente tenía sujetado la cabeza de un moro degollada. O sea, te voy a mandar foto para que lo veas. Y eso se estuvo vendiendo en kioscos y tal, igual, y la niña compraba a la Mariquita Pérez con la degollando a un... Era increíble, o sea. Era un proceso de propaganda, pero sobre todo de adoctrinamiento. Sí, claro. Realmente. Y después, ese libro tuvo una segunda fase, porque encontré dos tableros de parchís. Uno publicado también en la época de Franco, más o menos, pero otro muy interesante que se publicó en el año 36, durante la República. Entonces, ese tablero de parchís, yo creo que se mandó a las trincheras en la defensa de Madrid y tal, para que los soldados, los milicianos, jugaran un poco. Y también tiene
una carga ideológica muy Claro, fuerte. una connotación política y una carga ideológica lógica. Hace un par de fines de semana estuve leyendo un interesante artículo donde se decía que en el 2013 la caída de ventas de libros tocó fondo, pero que desde el año de 2020 había repuntado espectacularmente, creciendo en 2021 un 25%. ¿Qué motivos crees que ha podido llevar este crecimiento en la venta de libros y en las nuevas creaciones de editoriales y tal? ¿Quizás la pandemia? Hombre, el yo creo encierro. que la pandemia ha tenido un papel muy importante. Y también creo que ha tenido un papel muy importante una cosa que es la venta online. Porque, a ver, tú estás en tu casa sin poder salir y recurres, si te gusta leer, recurres a la lectura. Durante el confinamiento no podíamos ir a una librería, pero podíamos pedir por Amazon, por ejemplo. Entonces, y te lo traían a tu casa. Y de esa manera el confinamiento potenció muchísimo la edición de libros, la edición, distribución de libros. Lo que pasa es que esto ha tenido una parte contraproducente, que es que las librerías lo han pasado fatal. Claro. Porque yo tengo un amigo, muy amigo, que fue alumno mío de una librería de Jerez, la librería Bomarzo, que durante un tiempo me decía: Antonio, es que no sé si voy a poder sobrevivir, que no podemos vender. Entonces se organizaron ahí una venta online y tal, pero creo que la pandemia, si ha tenido algo positivo, es el aumento de la lectura, que ha sido un factor importante. El aumento de la lectura y el aumento del vino, del consumo y el aumento del consumo del vino. Por supuesto. También. El consumo del vino y sobre todo ha tenido una cosa muy importante, que es que los padres han iniciado a los hijos a una edad más temprana a beber bien, porque una cosa es beber y otra cosa es beber bien, a beber bien vino. Por ejemplo, el vino de Jerez durante la pandemia ha aumentado el consumo en una franja de edad que antes estaba, por ejemplo, 18 o 20 años, que antes no probaban un fino o un oloroso. Eran más de cerveza o claro, más de copas y copas largas. Sí. Pero sin embargo, ahora, al estar en casa, los padres han iniciado en ese conocimiento del vino. ¿Cómo debe ser, Antonio, la relación entre un autor y una editorial? Yo creo que tiene que ser una relación de amigos. Es decir, tú, evidentemente, tienes que tener una relación comercial, pero tienes que tener una relación personal. Yo no entiendo que con un autor o una autora no tener una relación fluida, y también tienes que tener las cosas claras para decirle lo que vale y lo que no vale. Es decir, a veces te llega un manuscrito y tú dices: a ver, el libro está bien, pero aquí le sobra tantas páginas de esta escena o tal. Entonces tienes que tener las cosas muy claras, pero tiene que tener una relación muy fluida y sobre todo una relación de confianza. El autor o autora tiene que confiar en su editor. Claro. Tiene que decir: a ver, me pongo en tus manos y también tú ponte en las mías. Es decir, pero tiene que haber una relación de amistad, fluida, de confianza y de tener las cosas claras. ¿Qué salud guarda actualmente Peripecias Libros? ¿Cómo? ¿Qué salud guarda la editorial? ¿Qué? ¿Qué salud guarda actualmente Peripecias Libros? Bueno, a ver, ahora mismo, durante muchos años, o durante varios años, la editorial nos costó dinero. Llegaba un momento que tú decías: bueno, tengo que aportar dinero porque no podemos mantener, o cerramos. Ahora mismo tenemos una buena salud. Tenemos una salud, digamos,
que no nos da dinero, pero no perdemos dinero. Y sobre todo, lo que queremos es que cada libro se autofinancie. Es decir, los que estamos ahí, ninguno tenemos la idea de hacer dinero con la editorial, porque una editorial no da dinero, a no ser que sea Planeta o sea Alfaguara, una cosa por el estilo, que ya es otra cosa. Pero una editorial pequeña como la nuestra no es es una labor cultural. Y yo, con tal de que no nos cueste dinero, tener una salud económica, no digo boyante, pero sí normal, me conformo. Claro. Y sobre todo, lo que me gusta es la satisfacción de ver que nuestros proyectos están teniendo éxito. Yo el otro día, un autor, Aladro, me mandó un enlace de un libro suyo, el de La escala urbana del Jerez, que hay una web, un buscador, que te dice en qué bibliotecas está ese libro de todo el mundo. Y me mandó un enlace y vi que la suya, su libro, estaba en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y en la Universidad de Harvard. Y dije, hombre, mira tú qué bien. Y empecé a meter libros de la editorial. Pero es que los libros del vino, o por ejemplo los libros de arte, este libro, por ejemplo, está en la Universidad de Múnich, está en el Museo de París, está en los museos de Berlín, está en la Universidad de Yale, es decir, están teniendo un impacto importante. Estamos viendo cómo nuestros libros están adquiriendo un prestigio y tú dices, hombre, alguna cosa habremos hecho bien. Cuando estos libros llegan a una universidad de Estados Unidos, una universidad de Alemania, una universidad de Holanda, una universidad de Francia, quiere decir que estos libros por lo menos tienen interés. Claro. Bueno, y antes de marcharnos, Antonio, una pregunta, yo creo que importante para los que nos están viendo desde casa, los amantes de la literatura, de la historia, de nuestros libros, que quieran acercarse a lo que hay publicado ahora mismo en Peripecia Libro, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede ir adquiriendo estos libros? A ver, nuestros libros están en una distribuidora de ámbito nacional. Evidentemente, la distribuidora lo manda a esas librerías, pero si tú entras en una librería de Sanlúcar y le dices al librero, mira, quiero este libro, él sabe que entra en la distribuidora y a los 3 días lo tienes aquí. Es una distribuidora además muy potente que alcanza a toda España. Por ejemplo, nuestros libros, si vemos la distribución por provincias, se vende en primer lugar en Cádiz, pero después en Madrid se vende muchísimo, en Barcelona se vende muchísimo, en Zaragoza se vende muchísimo. En Zaragoza, por ejemplo, está la librería Pórtico, que es especializada en libros científicos. En fin, que tú puedes pedir cualquier libro de nuestra editorial en la librería que tú quieras, que sabes que en 2-3 días lo tienes. Lo vas a tener. Y para finalizar, Antonio, ¿qué nuevos proyectos tenéis entre manos? A ver, ahora mismo tenemos muchos proyectos. Tenemos una colección que es la colección narrativa, que tenemos una directora, Margarita Martín, que es una escritora muy importante de Jerez y está dando un impulso a esto. Y tenemos una colección de poesía, que la poesía no da dinero, pero da prestigio. Y tenemos una colección que iniciamos con un libro de Nadia Consolani, que es una edición bilingüe en italiano y en castellano, muy cuidada, muy bonita, y es a mí me hizo mucha ilusión porque es el reconocimiento de una mujer que ha estado a la sombra de su marido, Fernando Quiñones, durante muchos años, durante toda su vida, y que ahora con 82 años, por primera vez publica y por primera vez se le reconoce. Entonces, creo que es importante esa colección de poesía.
Tenemos también la colección de arte que creo que vamos a tener un director muy especial, que no quiero dar su nombre hasta que él se decida, pero sobre todo queremos abrirnos a nuevas tendencias, tenemos también, por ejemplo, una colección de libros infantiles, que el mundo infantil es muy complicado, porque nunca sabes exactamente cómo funciona, pero no queremos dejar de lado el mundo infantil y juvenil, porque si creamos nuevos lectores, esos lectores van a seguir leyendo. Y desde luego la mejor manera de crear lectores es darles los libros que ellos necesitan para leer. Claro. Pues Antonio, nos quedamos con esa última frase que ha sido muy interesante, y para mí ha sido un verdadero placer tenerte aquí, hablar de literatura, hablar de tus quehaceres, y bueno, Café de Levante está abierto para una nueva charla cuando te apetezca, y un placer. Yo estoy a tu disposición. En primer lugar, quisiera agradecerte que me hayas invitado, que hayamos podido hablar de libros, que es una de las cosas que más me gusta en el mundo, hablar de cultura y dar a conocer un poco los libros de nuestra editorial, que me parece que dentro de nuestra modestia son unos libros importantes y pueden servir un poco de referencia al mundo de la cultura en este momento. A ti. Muchísimas gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, que tengan una muy buena noche y un saludo de un tal Montaño. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. La masa madre natural de cultivo son levaduras vivas que hay que alimentar cada día solo con harinas de calidad y agua, y en un proceso biológico y lento consigue fermentar las masas ofreciéndonos un pan natural, con más sabor, con mejor conservación y, lo que es más importante aún si cabe, consigue deteriorar el gluten, evitando tantos problemas de intolerancias y alergias que estamos sufriendo hoy en día. El uso de la masa madre natural de cultivo es un método de fermentación ancestral que utilizaban nuestros antepasados y que en Rico Paladar hemos recuperado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable, un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales.